La metáfora presenta escenarios abiertos, amplía los límites cognitivos, emotivos y de comportamiento. GCI Radio presenta Metáfora y Conciencia, realidades y conceptos que cambian por completo lo que suponemos por lo real. Metáfora y Conciencia, con Sofía Arreola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, les habla su amiga Sofía Arreola y en este programa que se trata de metáfora y conciencia vamos a abordar temas sumamente interesantes. Les va a mega encantar. Bien, pero me pareció que este primer programa tenía que estar como muy dirigido a que ustedes supieran qué es la metáfora o por qué llamar a un programa metáfora y por qué la metáfora con la conciencia. Entonces les traje algunas explicaciones, obviamente de la psicoterapia ericksoniana, que me parecen fundamentales para que nosotros podamos abordar este gran tema y ustedes puedan comprender, meterse, empaparse, jugar con esto, quitar la parte del raciocinio y poder empezar a vislumbrar otros caminos y otra manera de mirar las cosas. Quisiera comenzar diciendo que la metáfora la inició a usar muchísimo Erickson dentro de la psicoterapia ericksoniana. Les voy a hablar un poquito de Erickson. Él es el creador de este lenguaje hipnótico. Él nació en Nevada, Estados Unidos, en un pueblo minero. A los 17 años contrajo poliomielitis y pues esto le provocó una gran discapacidad. No movía la mayor parte de su cuerpo. De hecho, cuando él fue al médico, a sus padres le dijeron que su hijo no iba a amanecer. Él salió sumamente enojado, pensando ¿por qué decirle esto a una madre? ¿Por qué decirle esto a un padre, que su hijo ya no iba a amanecer? Entonces él se quedó en una cama y en su cama podía ver el pasillo y en el pasillo podía ver los amaneceres. Y eso era lo que él esperaba, poder ver los amaneceres. Él estuvo sin conciencia aproximadamente 3 días. Y después de eso, pues él despierta y se da cuenta que no tiene movimiento en la mayor parte del cuerpo. Y él pensó que sí podía salir adelante. Dijo, ¿de esto no me morí? Bueno, pues entonces yo puedo salir adelante. Y él creó un proceso llamado autohipnosis. Es decir, él se imaginaba que él podía caminar, que él podía hacer los movimientos y tenía una hermanita pequeña que empezaba a hacer como que sus primeros pininos para empezar a caminar. Y ustedes saben cómo es esto, los niños se agarran de cualquier cosa e intentan con una pierna, luego intentan con otra pierna y así sucesivamente. Y él se dio cuenta que esos movimientos él los podía también intentar. Y este proceso de autohipnosis es donde él se imagina cómo él se está levantando, está haciendo este gran esfuerzo y logra entonces poder caminar en la imaginación. Pues a pesar de todo lo que nos imaginemos todos, él lo logró hacer. Sin embargo,
aún conservaba la parte baja, es decir, de la cintura hacia abajo, sin poder mover. Y él decidió, de alguna manera, dijo, tengo que reflexionar con todas estas cosas y yo tengo que salir y poder. Entonces se fue como en una aventura de canotaje. Al principio les dijo a sus padres que iba con sus amigos, pero en realidad se fue solo. Y pudo lograr llevar a buen puerto esa aventura que él se propuso. Cuando él llegó de esta aventura, donde solamente utilizó sus brazos para hacer toda esta travesía, recordó que entonces, para poder haberla hecho, utilizó sugestiones, es decir, imaginar que lo podía hacer. De hecho, la psicoterapia ericksoniana tiene 3 pilares importantes, que es recordar, imaginar y sentir. Y nosotros podemos imaginar que sentimos. Entre más sugestiones haya dentro de la imaginación, más profundo estaremos en un trance autohipnótico. Por lo tanto, podemos ver que él utilizó todos los recursos inconscientes del ser humano, de él mismo. Y él utilizó la metáfora para poder abordar procesos difíciles, haciendo las cosas más fáciles. Y ya entrados en este tema, que a mí me apasiona, por supuesto, y por eso estoy con ustedes, queridos radioescuchas, la metáfora es uno de estos elementos esenciales para hablar a nuestra mente inconsciente, porque en realidad es una comunicación indirecta. Consuelo Cássula, que escribió el libro de Jardineros, Princesas y Puercoespines, explica de muchas maneras cómo utilizar la metáfora en todos los diferentes espacios, ya sea el espacio terapéutico, el espacio social y muy probablemente el espacio educativo. Las metáforas realmente tienen muchas aristas que les podemos ver. Se usan las metáforas en 3 niveles: en un nivel personal, en un nivel cultural y en un nivel universal. Y lo mejor de todo es que estos 3 niveles se abordan en una sola metáfora. Es decir, son temas universales porque nos competen a todos. Es un tema personal porque lo puedo ver dentro de mi historia. Y es un tema subjetivo o cultural porque tiene que ver con todos estos elementos que vemos en la parte social. Y porque además de esto también tiene un nivel subjetivo. Ese nivel subjetivo, que es esta una gran cualidad, quiere decir que esta misma metáfora la adecuo yo a mi tema, a mi problema, a mi situación. Las historias, las metáforas, son historias con un gran contenido de mensajes para provocar procesos creativos. Y la metáfora propone hacer posible lo imposible, porque presenta realmente escenarios abiertos. Es decir, escenarios donde yo puedo ser yo, donde tú puedes ser tú, donde cualquier personaje puedo ser yo misma, incluso el bueno o el malo puedo ser yo mismo. Pero como tengo desactivada la parte racional, pues no hay juicios. No me pongo como el malo o como el bueno, simplemente como la vida es. Me sirven también para reencuadrar pensamientos negativos y también aquellas creencias limitantes que ni siquiera me daba cuenta que tenía. Y entonces abro estos espacios y estas creencias limitantes ya no existen, ya no están ahí, ya no me limitan para poder proseguir con mi vida. Porque la metáfora vive y se transforma mientras se cuenta. ¿No acaso esto es una gran y excelente posibilidad? Es una maravilla.
con había una vez. Y sigo con el tiempo presente, porque cuando digo había una vez, mi mente se conecta con el hemisferio derecho. Este hemisferio derecho donde tengo la intuición, el pensamiento más libre, todo la parte holística, ¿no? Donde no estoy triturando las cosas o los problemas con la parte racional, donde voy cortando en la parte racional y por eso se me hace tan inmensos los problemas, porque los veo como por partes y cada una de esas partes, a lo mejor la veo demasiado grande. En cambio, en el hemisferio derecho se ve de manera holística, se ve de manera armónica. Ajá. Y lo mejor de todo esto es que voy haciendo las cosas saludablemente, cómodamente, protegidamente y automáticamente. Otra cosa que quisiera decirles acerca de la metáfora, que se me hace una metáfora sobre la metáfora, es que la metáfora es una levadura donde fermentamos el discurso y le da plenitud y destino a donde queremos llevar justamente estas frases. Ajá. Metáfora. La metáfora se divide en meta, que es sobre, y foreign, que es transportar o llevar de un lugar a otro. Y me encanta ese sobre y llevar de un lugar a otro, porque es como si lo hiciéramos desde la altura, desde el lugar o el plano más alto. Ajá. No desde el tú a tú, sino desde un lugar donde se encuentra el todo. El significado de las palabras van desde un significado universal a un significado muy subjetivo, que ya les comentaba hace un momento. Lo subjetivo es aquello que yo escucho y tomo desde mi lugar y tomo desde mi sitio. En la metáfora hay una gran correspondencia entre la historia y el yo. Y no importa que tú y yo tengamos historias diferentes. En realidad, cuando escuchamos la metáfora, tan te queda a ti como tan me queda a mí. Ajá. Y la metáfora es aquella historia en donde pueden haber maestros, sabios, personajes, a quienes pueden expresar sus preguntas y exponer y realmente obtener respuestas de su inconsciente. La metáfora, en la metáfora puede haber maestros, sabios o personajes a quienes pueden expresar sus preguntas y obtener respuestas, pero realmente del inconsciente. A mí me gusta mucho una metáfora en donde habla acerca de que todo se comunica con el todo. Por ejemplo, en el bosque, donde hay tantos y tantos árboles, si nos vamos al árbol de en medio, o al que esté más céntrico de todos, y tomo una hacha y trato de cortarlo, que este fue realmente un experimento que hicieron, y trato de mirar o de saber cuál es la energía que este árbol muestra después de este intento de tirarlo. Se ve que se escucha que tiene una energía muy alterada. Pero recuerden que los árboles, sobre todo los árboles en el bosque, todas sus raíces están por debajo, de tal manera que todas las raíces, como si fuera nuestro cerebro y las neuronas, todos los árboles están conectados en la parte de abajo. De tal manera que cuando en este experimento se fueron al árbol más lejano, encontraron que también tenía una energía alterada. Es decir, todo lo que yo comunico altera mi ambiente. Y hablando de este momento en el que tenemos el tiempo del coronavirus, el tiempo de estar en casa,
yo puedo alterar mi medio o puedo hacer que sea la calma. Hay otra metáfora que acabo de construir hace poquito. Me pegaron por la parte de atrás cuando iba circulando en el eje 6 y Río Churubusco. Y me di cuenta que este taxi que me pegó en la parte de atrás no venía a la suficiente distancia de mí. ¿Eso qué quiere decir? La metáfora es que si él hubiera venido a una muy buena distancia de mí, cuando a mí me detuvo el policía porque estaba dejando pasar personas, él nunca se hubiera estampado conmigo. Y esto me hace pensar cuántas ocasiones no estamos a la distancia correcta, no estamos a la distancia adecuada de las personas, de los hechos, de los sucesos, y nos involucramos demasiado. Por ejemplo, en estos tiempos de coronavirus, tendríamos que estar a la distancia correcta de las personas, pero también a la distancia correcta del miedo. Es decir, en un punto medio, tratando de sacar todo nuestro sistema inmunológico de creencias positivas, llenándolo con esto, para que el coronavirus pase de largo por nosotros. La distancia correcta es aquella que me permite mirar con toda calma cuándo me voy a detener y cuándo puedo avanzar. La distancia correcta es aquella que me puede dictar qué voy a decir y qué no voy a decir. Pensar antes de decir. La distancia correcta es saber que si otra persona me está haciendo daño, no debo de permanecer a su lado. La distancia correcta es que si hoy estoy disgustada con alguien, esta distancia me va a ayudar para poder pensar y reflexionar. Y que también estas emociones, estos sentimientos vayan bajando en mí. La metáfora me ayuda a colocar todos estos pensamientos positivos dentro de mí sin que los tenga que estructurar y pensar y edificar. Porque aquí no hay juicios. La metáfora carece de ellos.
Dentro de la psicoterapia ericksoniana se usan las metáforas porque ningún problema lo vas a resolver en el mismo estado mental que lo creaste. Así, también podemos advertir, yo puedo advertir en el consultorio, cuando los pacientes me traen metáforas. Es decir, casi en los primeros 5 minutos ya me dieron la metáfora de su vida. Y yo la tomo, la hago un regalo y se la regreso. Y se la otorgo como lista para que pueda tomar de ella, de su mismo lenguaje experiencial, aquello que le pueda ayudar a resolver su situación. Por ejemplo, ser enojón, o estar muy enojado puede ser una metáfora, porque también hay metáforas actuadas. Y con esta metáfora puedo meter goles sin que él se dé cuenta. Puedo decirle de dónde viene su enojo sin que él se dé cuenta que estoy haciendo un trabajo hipnótico. Por eso es muy importante utilizar las frases saludablemente, cómodamente, profundamente y automáticamente, porque le estoy diciendo al cerebro que es sumamente sencillo poder hacer aquello que parecía imposible o que parecía sumamente difícil. La metáfora reúne palabras, reúne imágenes en una tercera dimensión. Es una analogía lógica, expresa una racionalidad imaginativa, fomenta 2 formas de conocimiento, una caracterizada por la lógica y la racionalidad, pero la otra, que es la que me encanta, es la imaginación y la creatividad. Y ambas se combinan en una tercera que ofrece un conocimiento metafórico. La metáfora es la raíz de la creatividad, porque contribuye a la expansión, a la apertura y a la transformación del lenguaje. Nuevas metáforas en nuestra vida generan nuevos significados. ¡Qué increíble! Que lo que haya vivido, por muy difícil que sea, hoy pueda darme un nuevo significado. Y además, estos nuevos significados no se pueden expresar con términos literales. Y esto me hace pensar que a veces ni te das cuenta cuando ya generaste un gran cambio en ti. Gracias por habernos escuchado en este espacio, porque este espacio es para ti. En Metáfora y Conciencia pensamos en ti, en tu vida, en tus espacios, en tu imaginación, en recordar y sentir.
GCI Radio presentó Metáfora y Conciencia, realidades y conceptos que cambian por completo lo que suponemos por lo real. Metáfora y Conciencia, con Sofía Arreola.